nos brinda de estar delante de tu presencia. Te bendecimos, te honramos, te glorificamos, te damos el honor y la gloria, porque solamente usted la merece, Señor. Concédenos en esta noche tu presencia, tu rajem, tu bondad y tu misericordia, y que sea tu Ruach administrándonos, ayudándonos a entender tu palabra y el propósito que usted tiene para con nosotros en nuestras vidas. Oh Padre Santo, bendito es tu nombre eternamente y para siempre. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a retomar, hermanos, el libro Apocalipsis, capítulo 7. Capítulo 7, donde estamos hablando de la apertura de los sellos. Es importante meternos un poco en esto porque yo he visto por ahí algunos escatólogos diciendo que ya estamos viviendo los sellos, que ya estamos viviendo los cuatro jinetes. Entonces, es algo contradictorio porque cuando hablamos de los sellos estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la gran tribulación. Y para la gente entrar en la gran tribulación tiene que haber pasado primero la tribulación de los creyentes. A ninguno de ustedes o de nosotros nadie nos ha perseguido ni nos ha amenazado de nada por nuestra fe. O sea, estamos en un periodo bueno. Entonces, no hay que dar crédito para pensar de que ya estamos en la apertura de los sellos o al menos de los cuatro jinetes del Apocalipsis, porque hasta ahora no ha habido una merma de los habitantes de la tierra en forma violenta. Y porque todo está aparentemente bien, aparentemente, ¿no? Porque ustedes saben que estamos pues en una guerra, recién salimos de unas cuarentenas, de una plaga, lo del COVID-19, luego de ahí vino esta guerra que hay allá en Europa del Este, ¿ok? Que es una guerra pues más bien mediática. O sea, es más lo que se habla y se dice por la televisión que lo que esté pasando en el terreno. Lógico, allá hay gente que está muriendo y están pasando muchas cosas, pero en sí la guerra es una guerra mediática, un enfrentamiento mediático que en alguna forma está cambiando el mundo. Está cambiando el mundo porque en parte truncó y paralizó temporalmente los proyectos del nuevo orden mundial, porque había un proyecto que estaba caminando desde hace muchos años y por esta guerra pues todo eso se suspendió, se trastocó todo porque hizo que esta gente cambiara de planes. O sea, se interrumpió el proyecto. Aunque en el mundo hay muchos proyectos, el proyecto BIM, el proyecto Blue, que también han tratado de sacarlos a la luz o desarrollarlos a nivel mundial, pero no han podido tampoco. Yo pienso que todo esto, hermanos, que está aconteciendo ahora y el resultado que va a traer esta guerra allá en Ucrania va a ser un cambio geopolítico y geoeconómico. Geopolítico y geoeconómico. Esto está arrastrando a muchos gobiernos, al menos aquí en Latinoamérica y fuera de Europa,
en Asia, en Medio Oriente, a replantear su política económica en el sentido de que para un país le es más saludable producir sus propios alimentos, sus propios productos, no depender de un país extranjero. Entonces, porque eso es una trampa. Mientras que un país se autosustente, no va a tener ese tipo de problemas por cuanto no depende de nadie para comprarle productos y suministros. Yo recuerdo recién llegado acá, estábamos hablando acerca de Monsanto. Monsanto es una empresa europea que manipula las semillas de los alimentos, de las frutas, de los cereales, de lo que es la comida, lo que se siembra en la tierra, lo manipula genéticamente para alterar su genética y ellos mismos prácticamente producir los alimentos, pero ya modificados genéticamente. Por eso ustedes saben, ustedes ven que las piñas no saben igual a las piñas de antes. Usted compra hoy en día una piña y es muy simple, no tiene dulce, no tiene sabor, porque ya esos son productos que ya fueron manipulados, porque las piñas orgánicas, las piñas originales, ustedes se acuerdan que eso, usted comía un pedazo de piña, eso era dulcecito, con buen líquido, pero eso ya cambió. Las piñas ya ahora son insípidas y no tienen mucho líquido. Eso sí, por fuera se ven bonitas como una piña original, pero no son originales. Igualmente ocurre con las manzanas, las naranjas, los limones están completamente modificados y así muchos productos. O sea, comer hoy en día con el sabor de los abuelos o de nuestras madres en la casa materna, ya eso es historia. La comida ya hoy en día no sabe igual. ¿Por qué? Porque ya la mayoría de los productos ya fueron modificados genéticamente. Entonces estamos entrando en una etapa alimentaria muy diferente que depende más que todo de los procesos químicos. Los procesos químicos, entonces por eso es que se presenta este tipo de situaciones. Porque una de las mayores formas de controlar la población a nivel local o en un país es a través de la comida. O sea, controlando la comida a la gente, de esa forma hay un mayor control en las personas, en las poblaciones, en las masas. Por eso es importante, hermanos, que aprendamos todos a sembrar tomates, a sembrar alguna huerta pequeña en la casa para que podamos tener cosas que usted mismo las procesó en el sentido de que las sembró, le dio el mantenimiento y que usted mismo sembró lo que usted está comiendo. O sea, eso es muy importante y eso le va a salvar la vida a muchas personas en un futuro, a mucha gente. Amén. O sea, no es que se esté tratando de interferir en los cumplimientos proféticos cuando habla, por ejemplo, del hambre, sino que estamos hablando de uno prevenirse. Porque ahí en Apocalipsis capítulo 6, en el verso 5, dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, sal y mira, y miré aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Entonces, lo que es este caballo que trae hambre
y carestía. Y el otro caballo, el cuarto sello, que es un caballo terrible, espantoso, pálido, o sea, verde. Dice que tenía por nombre muerte y el Hades seguía tras él y le fue dada autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con pestilencia y por las fieras de la tierra. Entonces, aquí está incluida la parte del hambre, el hambre. No es que no haya comida, comida hay, hermanos, y en abundancia, en abundancia. Yo recuerdo allá en Florida, en el estado de la Florida, conocí un hermano que trabajaba en unas bodegas secretas del gobierno. Unas bodegas gigantescas porque hay mucho terreno desolado. En Estados Unidos hay mucho terreno no habitado ni cultivado. No es selva porque allá no hay selvas. En Estados Unidos no existen las selvas. O sea, esos lugares de densos, de mucho bosque, eso no existe allá. Porque allá la vegetación y los climas no dan para que se forme una selva. Entonces, hay lugares deshabitados muy lejanos y el gobierno tiene parte de esos lugares y ahí tiene bodegas inmensas donde guardan millones y millones de toneladas de comida no perecedera. No es comida perecedera porque pues, se daña todo eso, sino comida no perecedera, pero esos son millones y millones y millones de toneladas. Ahí hay muchas cosas guardadas en secreto por parte del gobierno. Entonces, este hermano, él me decía que él manejaba un camión de esos que movilizaba para esas bodegas alimentos. Entonces, que eso ahí pues no dejan entrar a nadie de afuera, nadie puede llegar ahí tampoco, las carreteras están bloqueadas. Entonces, y aquí en todo país, en México, ahí hay comida guardada, hay donde sembrar, hay grandes sembrados, aquí en Colombia también. Lo que ocurre es una mala distribución del alimento, o sea, está en manos, ese control está en pocas manos y lo usan más que todo para la usura, para hacer dinero, no para alimentar a la gente, sino para volverse ricos a través de esas cosas. Entonces, yo quiero decirles algo, hermanos. La gente, al menos de Estados Unidos y de Europa, ustedes saben que son países protestantes católicos y católicos, pero más que todo protestantes. Estados Unidos, Canadá, son países netamente protestantes, donde las iglesias que siempre han estado en la vanguardia han sido la iglesia antiguas, lo que es la iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia anglicana, la iglesia presbiteriana y esas iglesias de la wesleyana. Claro, son iglesias, hermanos, que tienen historia de 400, 500 años, muy antiguas. Entonces, ellos a través de los años han desarrollado su propia escatología y ellos tienen conocimiento de los tiempos finales, de lo que significa el caballo blanco, lo que significa el caballo rojo, el caballo negro y el caballo verde, el caballo pálido, el enfermo. Ellos tienen conocimiento de eso, especialmente en Estados Unidos y en Europa. Entonces, en esos países, la mayoría de esos gobernantes, malos o buenos, son protestantes. Asisten a iglesias protestantes por tradición. ¿Ok? Entonces, ellos saben todas estas cosas que dice la Biblia. De pronto el catolicismo no tanto, porque el catolicismo se compone de unos dogmas muy alejados de la lectura y el estudio de la escritura. Pero estos otros grupos protestantes tradicionales, los anglicanos, los presbiterianos, los wesleyanos, los bautistas, que son los grupos más antiguos, porque el movimiento pentecostal tiene por ahí unos 120 años de historia apenas. O sea, eso es nuevo, el movimiento pentecostal.
Pero estos grupos, lo que era la wesleyana, la presbiteriana, la metodista, esos son grupos que tienen 400, 500 años de antigüedad y han sido muy sólidos a través de la historia. Entonces ellos conocen todo este esquema de lo que está escrito aquí en el libro Apocalipsis a nivel profético, y por eso esos gobiernos guardan comida no para compartirlo de pronto con el pueblo, sino para hacer negocio con la misma. Por eso es que en el capítulo 6, verso 5, dice que el caballo negro, el que montaba el caballo negro tenía una balanza en la mano. Una balanza en la mano. O sea, el abuso del peso de las cosas. Porque la balanza es para pesar las cosas, más o menos. Entonces, eso es la forma de guardar, esconder la comida para subir el precio y hacer dinero con eso. Y para controlar la población también a través de la comida. O sea, es una práctica horrenda, despiadada, que hay hoy en día por la ambición que hay en el corazón de las personas. Estamos viviendo un tiempo de cultural donde la gente quiere hacer dinero ya, rápido, en menos tiempo. Por eso en su celular usted ve la cantidad de publicidad que hay, donde dicen, vea cómo se hizo millonario una pareja en su ciudad donde usted vive, en Querétaro, en DF, en Mérida, aquí en Colombia y allá en ciudades de Estados Unidos y de Canadá. O sea, todo eso es instigando a la gente para que se meta en el negocio de las criptomonedas, en el negocio de las inversiones, en la bolsa de valores, y en un montón de negocios para hacer dinero rápido. Entonces, eso es lo que esa es la moda y esa es la cultura que hay hoy en día. Ya no es como hace 50, 60 años que se le enseñaba a los niños, a la gente, a trabajar duro para progresar, para salir adelante, a trabajar fuerte, con honradez, sino que hoy en día todo es timando a la gente, tumbando a la gente de dinero, armando pirámides, como lo del Bitcoin, que eso son pirámides prácticamente legalizadas en algunas partes. Entonces, eso es la cultura y eso es lo que parte tiene que ver con este caballo negro, que quien lo montaba tenía una balanza en la mano. Ahora, no es que estemos viviendo ya ese tiempo del caballo negro, sino que es un preaviso de lo que viene, porque hoy en día lo que está pasando es que se está preparando el terreno para estos eventos, porque las cosas no ocurren así súbitamente, todo tiene una preparación secuencial, una secuencia en preparar las cosas. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que nosotros nos atengamos a la escritura en el sentido del trabajo, de trabajar honradamente, con esfuerzo, con tesón, O sea, yo sé que hay muchos hermanos que les gusta eso de los negocios, me refiero a los negocios virtuales, porque hoy en día todo es virtual, ese negocio de los Bitcoin y sus derivados, porque ya son muchos sistemas de Bitcoin que hay. Igualmente, lo de la bolsa de valores, esos son negocios virtuales, pero eso ahí se mueven unos depredadores, unos cocodrilos, unas pirañas económicas, hermanos, impresionantes. Que yo recuerdo una familia de Barranquilla adinerada que se mudaron para Estados Unidos, vendieron todo, dejaron todo acá y se fueron para allá y se creían unos tigres en eso de la bolsa de valores. No, aquí vamos a ganar plata. Y allá, hermanos, los pelaron. Los tumbaron en la bolsa de valores, los dejaron sin un peso
Les tocó gente que nunca había trabajado, les tocó salir a trabajar allá, porque se dejaron llevar por las ganancias rápidas, por hacerse millonario de la noche a la mañana, y eso unas veces funciona y la mayoría de las veces no funciona. ¿Ok? Baruch Hashem. No quiere decir que no funcione, sí funciona. Pero para que funcione hay que ser un tigre, más tigre que los tigres que hay allá. ¿Ok? Bendito el Eterno. Muy bien. Por eso, hermano, en este tiempo hay que tener mucho cuidado con todos esos asuntos. Y hay que trabajar, hermanos. Hay que trabajar fuerte y duro en la vida y moverse de aquí para allá para levantarse su dinero, su forma de subsistencia. Amén. Bendito el Eterno. Ok. Estamos, hermanos, en el capítulo 7. Capítulo 7. Yo quiero que le andemos despaciacito a esta porción porque dice así: después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Cuando la escritura habla de los 4 ángeles o los 4 vientos de la tierra, eso abarca muchas cosas, abarca bastantes cosas. Por ejemplo, los 4 vientos tienen que ver también con las 4 estaciones que hay arriba del meridiano. O sea, los países que están arriba del meridiano tienen las 4 estaciones. Los que estamos debajo del meridiano, de la línea ecuatorial, estamos en un sentido de no sometidos a las 4 estaciones, sino que son climas tropicales. Por eso el clima de aquí es muy diferente al clima de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, porque ellos están más hacia el norte y los cubre las estaciones. Entonces, tiene que ver con las 4 estaciones, tiene que ver con los vientos. O sea, usted sabe que la Biblia habla del viento oriental, el viento occidental, el viento solano, porque una vez piensa que todos los vientos son iguales, pero no, todos los vientos no son iguales. O sea, cada viento tiene su particularidad y cada viento tiene su maldad, o sea, su poder dañino. Por ejemplo, el viento solano siempre está relacionado con hambre y destrucción y sequía, muerte. El viento solano. Entonces, la escritura habla mucho en muchos eventos, dice, y vino el viento solano y pasó esto, esto y esto, y vino el viento del este, el viento oriental, y pasó esto, esto y esto. Por eso, arriba en el firmamento existen corrientes o existen autopistas, que son vientos que se desplazan en el aire y recorren los continentes de un lado a otro, sobre los continentes o sobre el mar. Entonces, esos son vientos como unos embudos gigantescos que se desplazan a unas grandes velocidades, pero uno no los ve. Eso es invisible porque eso es viento. Son masas de aire, pero ahí están. Por eso es que a veces, por ejemplo, cuando uno va a aterrizar en Fort Lauderdale de un vuelo de aquí de Sudamérica,
tiene que pasar un chorro de esos, de esos vientos, por eso es que hay una vibración, en el avión se pone a vibrar, bien maluco eso, porque el avión atraviesa esos vientos, los atraviesa completamente, entonces el avión no resiste, no puede pasar así bien, sino que resiente la velocidad y la presión de los vientos. Igualmente, más al norte de Estados Unidos existen esos vientos y aquí en Sudamérica también hay vuelos, hay aviones que cuando pasan por ciertas partes, el avión comienza a vibrar porque está atravesando esas autopistas de vientos que el Eterno creó, porque esos vientos recorren continentes y le dan la vuelta a la Tierra, hacen recorridos. Esos vientos son muy necesarios, hermanos, porque a través de esos vientos se desplazan, de esas corrientes, se desplazan las semillas, se desplazan las aves migratorias, también algunas aprovechan esos vientos y se montan ahí, no tienen que hacer ningún esfuerzo para volar porque eso los va llevando, los va llevando. Ese mismo tipo de corrientes existen en el mar, existen en el mar. Eso lo mostraron en una película, bueno, en una serie, varias películas de Nemo, Buscando a Nemo. Usted ve que ellos pasaron de un continente a otro buscando a Nemo y ellos se metieron en una corriente y la corriente los iba llevando y ahí se veía. Claro, es una cosa, una película, pero eso existe, esas corrientes marinas y las corrientes en el aire existen. De ahí la Biblia les tiene nombre a esas corrientes, el viento solano, el viento oriental, el viento occidental, y cada uno tiene su particularidad. ¿Ok? Entonces, en su momento, el Eterno va a usar estos vientos, estas corrientes, sean marinas o en el aire, para la ejecución de sus juicios, para la ejecución de los juicios. Baruch Hashem. Entonces, por eso es que este texto habla de esos vientos. Lo que pasa es que estamos hablando de un texto que fue escrito, este texto fue escrito hace casi 2000 años, no había mucho conocimiento de eventos astronómicos o eventos meteorológicos. Entonces, el escritor usó palabras sencillas, pero bien sencillas hasta donde iba su conocimiento. Por eso dice, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Esto, hermanos, si uno se pone a mirar, que se detengan esas corrientes de aire que hay arriba en el aire, que atraviesan los continentes, eso sería catastrófico. Catastrófico. Por eso dice, para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Eso crearía, hermanos, una catástrofe de carácter ambiental. ¿En qué sentido? Los vientos son los que arrastran las nubes. Usted sabe que el agua del mar se evapora y ese vapor sube y arriba, como la temperatura es más fría, eso se convierte en agua, agua de lluvia. Pero eso no se queda quieto ahí arriba, sino que eso es arrastrado por los vientos, por eso las nubes siempre están en continuo movimiento. Las nubes solamente se detienen aparentemente cuando se cruzan 2 nubes que vienen de diferentes climas y hacen choque, y ahí es cuando se arman los aguaceros torrenciales y los truenos y relámpagos, porque hay choque de vientos. Hay choque de vientos y eso es lo que desata a nivel de temperatura que el agua caiga en forma de lluvia. ¿Ok? Caiga en forma de lluvia. Que eso es lo más rutinario
y normal aquí en nuestro clima de acá de este lado. Ahora, si llega a haber una detención, un pare con el asunto de los vientos, todas esas nubes acuíferas se van a quedar quietas allá en el aire y lógicamente no va a llover, no van a traer lluvias y va a alterar las mareas, porque los vientos también tienen que ver mucho con las mareas, la subida y la bajada de la marea. Los vientos tienen que ver mucho con la dispersión de las semillas en el aire, porque los vientos arrastran las semillas de un lugar a otro y siempre va a haber vegetación y siempre va a haber semilla. Si se paralizan los vientos, hermanos, de verdad que eso uno lo lee y si uno no sabe mucho de eso, uno dice, eso que se para el viento, eso no hay ningún problema. No hay ningún problema, sí hay mucho problema. No hay lluvia. Y va a haber una acumulación de gases, eso se llama acumulación de gases de invernadero sobre nuestras cabezas. Porque los vientos es lo que impiden que la tierra se contamine más. Porque esparcen los vientos esparcen semillas, esparcen agua, esparcen nieve y esparcen también la contaminación para que no se acumule en un solo punto. Entonces, al regarla, la disuelve los gases contaminantes, pero si no hay viento y todo eso se acumula arriba, eso produce un efecto invernadero, que cuando se desate, que el Eterno permita que los vientos vuelvan a funcionar, eso va a ser una catástrofe porque va a haber un evento casi parecido al diluvio, pero no va a ser de agua, sino que va a ser agua contaminada completamente. O sea, agua que va a bajar de color, agua oscura, agua con tonos rojizos, agua con tonos amarillos. Eso, hermano, es un desastre tenaz. De verdad que esto, cualquiera lo lee, este versículo cualquiera lo lee y de verdad como que no dijera nada. Mire cómo dice, vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, quienes detuvieron los 4 vientos de la tierra. 7:1. Los 4 vientos de la tierra, hay una referencia a Zacarías 6:5. Vamos a ver qué dice Zacarías. A ver el contexto. Zacarías 7:1. No, Malaquías. Malaquías 3:2, perdón. Dice, ¿quién soportará el día de su venida? ¿Quién permanecerá cuando Él se manifieste? Porque Él es fuego de fundidor y lejía de lavadores. Fuego de fundidor y lejía de lavadores. Sí, porque este es un contexto del verso 17 del capítulo 6 que pregunta, porque ha venido ya el gran día de la ira de ellos y quién puede mantenerse en pie. Y aquí dice, ¿quién soportará el día de su venida y quién permanecerá cuando Él se manifieste? Porque Él es fuego de fundidor y lejía de lavadores.
Luego en Zacarías 6:5. Zacarías 6:5 dice, sí, este es el contexto de los 4 jinetes, dice, y el ángel me respondió diciendo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante de Yahweh de toda la tierra. Ahora, si nosotros miramos bien, vamos a leer este texto, esta porción de Zacarías capítulo 6, que está relacionado con el capítulo 6 de Apocalipsis. Dice, volví a alzar mis ojos y miré. He aquí 4 carros que salían de entre los montes, y los montes eran montes de bronce. En el primer carro los caballos eran bermejos. En el segundo carro los caballos eran negros. En el tercer carro los caballos eran blancos. Y en el cuarto carro los caballos eran overos grisáceos. Aquí hay otros caballos, son 4 también. Dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió diciendo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante de Yahweh de toda la tierra. El de los caballos negros sale hacia la tierra del norte. El de los caballos blancos sale tras ellos. El de los overos sale hacia la tierra del sur. Y los overos que salían estaban impacientes por recorrer la tierra. Y dijo, id, recorred la tierra. Y en efecto, ellos recorrieron la tierra de un lado a otro. Luego me llamó y me habló diciendo, he aquí que los que van hacia la tierra del norte han hecho reposar mi rúa en la tierra del norte. Bueno, estos 4 caballos, hermanos, representan los 4 vientos de la tierra. Ojo con esto, representan los 4 vientos de la tierra. Por eso dice, ir y recorrer la tierra. Verso 7. Y en efecto, ellos recorrieron la tierra de un lado a otro. Estos chorros no de agua, estos chorros de viento que hablamos, eso lo puede ver usted en National Geographic o en Rabino Hugo. Usted puede averiguar esos chorros de viento que atraviesan toda la tierra. Entonces, este tipo de vientos, si aquí tuviéramos un hermano que fuera piloto comercial, que lo pasa viajando de un país a otro en vuelos internacionales, nos explicaría mejor eso y las instrucciones que ellos tienen en sus rutas, porque a ellos les marcan una ruta en el aire para que no se metan en esas rutas de los vientos, en esos chorros de viento que hay, porque eso puede, si un avión se mete dentro de un chorro, sea en contra o siguiendo el chorro, se mete dentro del chorro, el avión se puede estrellar porque el piloto no es capaz de controlar el avión. Y si va en contra de la velocidad del viento, de la ruta del viento, el avión se parte en el aire. Entonces, la desaparición a veces de tantos aviones en los aires es precisamente también debido a eso, porque el avión, por un error humano, se metió dentro del chorro y el chorro, esa corriente se lo llevó quién sabe hasta dónde, y un avión dentro de una corriente de esas, el piloto no es capaz de controlar eso, el avión. Esa corriente se lleva el avión hasta que lo suelta por allá, quién sabe dónde, y los aviones se pierden, se estrellan en el mar o se estrellan en las montañas.
¿Ok? Entonces, estos carros, esta visión, que se llama la octava visión, la octava visión está hablando acerca, aquí en el libro de Zacarías, está hablando precisamente de otros 4 caballos que arrastraban, aquí está simbolizado por arrastraban carros, carros, ¿ok? Que está representado con el caballo negro, los caballos blancos, los caballos overos, ¿ok? Entonces, muy interesante esta parte, y mire que aquí nos quedamos atrancados en este texto de Apocalipsis 7:1, donde habla precisamente de los vientos. O sea, el día que nosotros seamos testigos de esto, de que no hay viento por varios días, que eso usted suelta un pelo en el aire, el pelo se queda ahí quieto y se va a demorar en descender según el peso que tenga el objeto. Eso es catastrófico. Eso no pinta nada bien, no pinta nada bueno. ¿Ok? Baruch Hashem. Muy bien. Pasemos al otro verso 2. Dice, vi también a otro ángel subiendo del nacimiento del sol, o sea, del oriente, que tenía un sello del Elohim vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había sido concedido dañar la tierra y el mar. Estos 4 ángeles está hablando de del texto 1. ¿Ok? O sea, los que detuvieron los 4 vientos, a quienes se les dijo, para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Luego vino un ángel, otro ángel, que tenía un sello y le ordenó a los 4 ángeles a quienes les había sido concedido dañar la tierra y el mar, diciendo, no dañes la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Elohim. A los siervos de nuestro Elohim. Vámonos para Ezequiel, capítulo 9, verso 4. No olvide que todo texto tiene que tener su contexto. No acepte una enseñanza o una doctrina que no tenga contexto. O sea, sacar una doctrina de un solo versículo, eso es ilegal, eso no se puede hacer. El Eterno diseñó la Tanakh, la escritura, de una forma tan perfecta que todo texto tiene su contexto y a veces son varios contextos, pero más importante y mucho mejor todavía. Por eso, este texto, verso 3, no dañes la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Elohim. Nos lleva a Ezequiel capítulo 9, verso 4. Dice, y le dijo Yahweh, pasa en medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, y señala con una tab las frentes de los hombres que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Ok? Las abominaciones. ¿De quién? ¿De quién es ella? Jerusalén. Jerusalén. Jerusalén.
En la mayoría de las Biblias está escrito cruz. Dice, y señala con una cruz. Pero ustedes saben que en el original dice una tav, o sea, la T. La T. Lo que pasa es que cuando vinieron las traducciones, la T latina castellana parece una cruz. Entonces los católicos, para fortalecer la creencia en la cruz, entonces ellos se apegaron de ese texto y como la T se parece a una cruz, por eso dijeron de una, es una cruz. Pero la T hebrea para nada que se parecía a una cruz. No se parecía a una cruz. ¿No entendemos? Para nada se parecía a una cruz. Entonces, por eso es importante tener en cuenta este detalle. Bueno, entonces, aquí en el libro de Apocalipsis está hablando de sellar, de marcar. ¿Quiénes fueron los marcados? Dice el verso 4. Y oí el número de los que fueron sellados. 144,000 sellados de toda tribu de los hijos de Israel. De la tribu de Jehudá, 12,000 sellados. De la tribu de Reubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Acher, 12,000. De la tribu de Naftalí, 12,000. De la tribu de Manasé, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isachar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de Joseph, 12,000. Y de la tribu de Benjamín, 12,000. O sea, de cada una de las 12 tribus de Israel se escogieron 12,000 varones que fueron sellados. De cada tribu, 12,000, que da por todos 144,000. Ya ustedes saben que aquí hay uno de los hijos de Jacob que fue omitido. Dan, ahí no está Dan. Dan fue reemplazado por uno de los hijos, el hijo mayor de Joseph, no, el hijo menor de Joseph, Manasés. O sea, Manasés reemplazó a Dan. ¿Por qué lo reemplazó? Porque de Dan va a surgir el antimachía, el anticristo de la tribu de Dan. ¿Dónde lo vemos reflejado? Cuando vamos a Génesis, imagínense para dónde nos lleva, Génesis. Cuando Jacob bendice las tribus. Cuando Jacob bendice las tribus, le reparte sus bendiciones futuras. Cuando ahí en el capítulo 49 de Génesis, de Berechit, verso 16, ya pasó por Rubén, pasó por Judá, pasó por... Cuando llega verso 16, Adán, Jacob ve el futuro de un descendiente de Adán que va a hacer cosas espantosas,
terribles. Por eso dice, Dan juzgará a su pueblo como a una de las tribus de Israel. ¿Qué quiere decir como a una de las tribus de Israel? Que Dan va a traer un juicio sobre todas las tribus de Israel. O sea, por eso dice, Dan juzgará a su pueblo, al pueblo hebreo, en general, como si juzgara una de las tribus de Israel. Usted sabe que hubo un juicio a una de las tribus porque los varones cometieron una matanza. Pues hicieron algo malo, los miembros de esa tribu. Entonces, las otras tribus se levantaron en contra de esa tribu e hicieron una matanza tenaz. Los castigaron hasta que el Eterno intervino y dijo, paren ya, que van a acabar con esa tribu. O sea, mataron a casi todos los varones de esa tribu. Entonces, el Eterno le dice al varón de Dios, al varón de Elohim, y le dice que de todas las tribus regalen personas jóvenes para que se casen con los sobrevivientes de esa tribu y no desaparezca una tribu en Israel. Mire lo que tuvieron que hacer para que esa tribu no desapareciera, porque la diezmaron toda por el mal comportamiento de los varones de esa tribu. Entonces, ese es un din, un juicio que hubo contra esa tribu. Recuerde que la palabra Dan quiere decir el que juzga. Pero cuando hablamos de juzgar, no estamos hablando de dirimir entre un juicio entre dos personas, como un juez. No, juzgar también tiene que ver con castigar. Por eso, cuando usted ve en los libros de los profetas, cuando el Eterno se refiere a Egipto, se refiere a Tiro, se refiere a Babilonia, cuando Él los va a castigar, Él nunca dice, yo los castigaré, sino que Él dice, yo los juzgaré. Cuando yo juzgue a Egipto, que se tengan fino, ¿ve? O sea, juicio, destrucción, castigo. Entonces, por eso es que este texto es muy importante saberlo leer. Dan juzgará a su pueblo, o sea, castigará a su pueblo como a una de las tribus de Israel. Verso 17. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo y su jinete cae hacia atrás, o sea, el que ataca, pero a traición. Ojo con eso. Sea Dan serpiente junto al camino y víbora junto al sendero. El que ataca, el que se agazapa y espera que pase y le cae arriba y lo ataca a traición. Por eso dice que muerde los talones del caballo para que su jinete caiga hacia atrás. Y el verso 18, hermanos, es tenaz esa expresión. ¿Qué fue lo que vio Jacob aquí? ¿Qué dijo? Por tu salvación espero, Yahweh. Se asustó por lo que vio. Él no vio el holocausto. Yo recuerdo en los libros escatológicos de los años 70, de los años 80, que yo alcancé a tener algunos libros, porque yo entré a la iglesia, al evangelio, en el 77, la semana pasada, en el año 77. Entonces, en esa época, en las librerías cristianas, habían libros escatológicos, pues de ahí, de esos años hacia atrás, del 70, del 60 y así. Entonces yo leía en esos libros porque a mí siempre me ha interesado la profecía. Yo leía en esos libros que Hitler fue el cumplimiento de esta profecía de Jacob, capítulo 49.
que fue Hitler. Porque ustedes saben que Hitler, él era judío, él era descendiente judío. Uno piensa que el antisemita necesariamente tiene que ser alguien que no es judío, pero a veces los mismos judíos son los que más odian a su gente. De vez en cuando se levanta en la historia gente así. Hitler, él era de ascendencia judía. Entonces, estos escatólogos de esa época, de los años 70 y los años 80, ellos forzaron el texto y decían que Hitler era un descendiente de la tribu de Dan. Entonces ellos decían, ya se cumplió esta profecía de 49:17 en cuanto a la tribu de Dan. ¿Ok? Pero no se ha cumplido todavía. El personaje que se va a levantar, que Jacob lo vio, y cuando él vio lo que hizo a las tribus de Israel, o sea, los descendientes en esta época de las tribus de Israel y los que estén en la fe, en la Torá y en Machía, él vio las cosas terribles que él hizo. Por eso cuando él vio eso, él se asustó y dijo, por tu salvación, él dijo, yo espero en usted, Señor. O sea, ampárame, Señor, porque él vio cosas terribles en el futuro. Este tipo profético, hermanos, es impresionante. Hay un relato, no recuerdo en este momento la cita, pero hubo un vidente, un profeta, que él hablando con un soldado, creo que era Abner, me parece. Era uno de los valientes de David, pero siempre estaba con David. Entonces, él se encuentra con el profeta. Y cuando él está al frente del profeta, el Eterno le revela cosas terribles que ese hombre va a hacer. Y él se pone a llorar, ay, Señor, Dios mío. Ay, entonces el otro asustado le preguntó, ¿por qué lloras? ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Porque se dio cuenta que él vio algo. Entonces él le dijo, he visto que tú te vas a levantar contra las tribus de Israel y vas a matar a los sacerdotes, vas a matar mucha gente de tu propia gente, de tu pueblo, vas a hacer cosas terribles, vas a matar a las mujeres, Entonces el hombre, pero ¿cómo voy a hacer yo eso? Yo soy un soldado del Eterno. Entonces el profeta le dijo, no, pues eso es lo que vas a hacer. Tu corazón se va a cambiar. Y así pasó, hermano. El hombre se pegó que le corrió el champú, quién sabe qué le pasó. Y el hombre se transformó y se levantó, fue en contra de las tribus de Israel y hizo una matazón bien brava. Lo que vio el profeta fue exactamente lo que él hizo, porque él lo vio. Por eso el profeta le dio tristeza. Bendito sea el nombre del Eterno. Eso mismo fue lo que vio Jacob cuando le tocó el turno de la bendición a Adán. Él vio la matanza, las cosas terribles que un descendiente de Dan, no Dan, sino un descendiente de Dan va a hacer en el futuro, el antimachía. Por eso es que en el libro de Apocalipsis fue omitido el nombre de Dan. A ver, lo que sí habría que entrar en discusión, y ustedes me apoyarán o no, yo no busco apoyo, sino traer una discusión, una apologética se llama, no una discusión, sino apologética. ¿Qué es apologética? Discutir sobre un tema bíblico entre dos personas o tres o cuatro o cinco personas que tienen diferentes conceptos acerca de un solo versículo. Entonces ahí se arma una apologética, una discusión rabínica, llamémosla también. En el mundo cristiano lo llaman apologética. O sea, el discutir ideas no es malo, es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque todos aprendemos.
y no vamos a perder la amistad, que porque usted piensa una cosa y yo piense otra, o yo la entienda, o otro la entienda de otra manera. No hay que ir a esos extremos. La apologética es buena, claro, siempre y cuando se haga con respeto y aprendiendo a escuchar. Porque el rabinismo, hermanos, a veces hay unos agarrones entre rabinos, entre estudiosos, por temas, por alguna interpretación, alguna alajá, y eso usted los ve discutiendo entre ellos. Esto es así como yo lo entiendo. El otro dice, no, así no es, tú estás equivocado. La alajá dice de esta manera porque en Éxodo tal, o aquí dice la Torá, en fin, y se arma una discusión, hermanos, bien tenaz, que uno dice ignorantemente, ya se van a agarrar, ya se van a ir a las trompadas, pero no pasa de ahí. O sea, hay el catolicismo tiene un departamento que se llama los defensores de la fe. Los judíos también tienen un departamento que se llama defensores de la fe. Simplemente que el catolicismo se fue a la violencia y los defensores de la fe en la religión católica son ya me fue el nombre, lo tenía aquí en la cabeza, los jesuitas. Los jesuitas. Ellos tienen un departamento, los mismos jesuitas, interno, que se encargan de los trabajos sucios del catolicismo en pro de defender los dogmas católicos. ¿Ok? El judaísmo también tiene un departamento de defensores de la fe, de la doctrina judía, que lo hacen a nivel argumentativo, o sea, exponiendo temas, argumentando. Pero internamente, allá adentro, tiene un departamento que también hace los trabajos sucios. Por ejemplo, Breslev. Yo sé que muchos de ustedes han puesto artículos de ese movimiento Breslev, porque ellos tienen una literatura muy bonita, comentarios, estudios, Breslev. Y ellos tienen algunos rabinos, predicadores, que predican en YouTube. Tienen videos montados de enseñanzas. ¿Qué pasa con Breslev? Mire que yo nunca he hablado de Breslev, primera vez en la vida que yo hablo aquí en un foro de estos de Breslev. Breslev tiene un departamento de defensores de la fe, que son los que se encargan de crear artículos que nunca se publican en su página, no los publican ahí, pero ellos tienen gente que saca estudios, que saca artículos para el mismo judaísmo, para desacreditar el mesianismo y el protestantismo, diciendo cosas espantosas de Yeshua. Yo tuve un folleto de ellos, yo lo tuve en mis manos un tiempo. Yo lo leí y lo tiré a la basura y no, esto no, pues da grima realmente leer una cosa de esas, de la forma como ellos se expresan del Mesías, de Yeshua, y del mesianismo y del protestantismo y de, más que todo de Yeshua, dice unas cosas terribles, espantosas. Entonces uno de verdad fastidia y duele uno tener una cosa de esa en la mano, entonces uno más bien la lee y lo tira a la basura. Pero yo ahora pienso, yo no debía haberlo votado, sino haberlo guardado, pero las cosas que dicen ahí y también lo que hacen, cosas terribles. Ellos, al menos en el área de la Florida, en el sur de los Estados Unidos, tienen un departamento que tiene un nombre muy bonito, Gate Return, o sea, puertas del retorno, Gate Return. Y uno dice, wow, está bonito ese nombre. Hermano,
Cuando yo estudiaba en la sinagoga, tuve un amigo, un muchacho que era miembro de esa sinagoga. Era una sinagoga por ahí de unos 2000 miembros. No era una sinagoga ortodoxa, sino una sinagoga conservadora. No era ortodoxa. Porque yo empecé estudiando ahí y luego ya pasé a una ortodoxa. Entonces, hermanos, este muchacho yo le caí en gracia, él siempre se juntaba conmigo a conversar y todo eso, hasta que un día me dijo, pastor, porque él sabía que yo era pastor. Te voy a comentar algo. Y yo, ¿qué era? Me iba a decir. Yo trabajo en una rama de aquí de la sinagoga, me dijo así, donde penetramos congregaciones mesiánicas y cristianas evangélicas cuando vemos que de pronto nos pueda perjudicar al judaísmo, a nosotros. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿y cómo es eso de cómo lo hacen? Entonces, no, nosotros hacemos un estudio, mandamos a alguien allá que se haga pasar por creyente nuevo para que haga un estudio de esa congregación, una, con una cosa de espionaje, a ver de qué forma atacan esa congregación. Si es un pastor joven, le mandan una judía, una muchacha joven, bien bonita y bien queridonga y todo eso, para que haga caer al pastor y arme un escándalo bien tenaz y le haga daño a esa congregación. Otras, cuando el pastor no es muy joven, sino que ya es un veterano, lo hacen a nivel económico. ¿Cómo? Con lo que hablábamos ahora de las pirámides, porque eso de las pirámides tiene muchas formas. Yo recuerdo varias veces me llegaron a la congregación allá alguna persona de otra congregación que decía, yo vengo a la iglesia tal. Entonces él me decía, la persona venía y le decía a uno, hermano, le tengo un negocio bueno para que les quede un tanto de ganancia a la congregación, para que puedan comprar equipos nuevos o local propio si no lo tienen. Y esto es un negocio buenísimo. No que esto involucre a unos 10 o 15 hermanos de la congregación, de la iglesia, y ahí todos ganan plata y la iglesia también gana dinero. Entonces, claro, si es una congregación que no tiene local propio, uno allá lo que anhela siempre es tener un local propio, no pagar renta. Entonces, hay personas que caen, hermanos, en una pirámide esa y todo el mundo mete dinero y de pronto sí, al principio se empieza a hacer un poquito de dinero, pero cuando uno piensa, ¡juácate! Se va todo al piso. La persona esta que propuso el negocio no volvió a la iglesia, se perdió, desapareció el radar del mapa y lo que queda es una iglesia con hermanos quejándose porque perdieron tanto dinero, que el pastor. Claro, ellos le van a echar la culpa al pastor, porque el pastor fue el que les propuso. ¿Ok? Les propuso. Hermanos, vean, esto es un buen negocio, me parece que esto es un buen negocio y ayudamos aquí a la iglesia, en fin. Entonces, claro, eso se ha dado un escándalo y unas cosas, y eso pasa todavía. Entonces, a veces esos trabajos lo hace esta gente de Gay Return. Ellos lo hacen. Entonces, eso me explicaba ese muchacho de que ellos tienen ese sistema para afectar congregaciones mesiánicas o congregaciones protestantes de corte pentecostal. Entonces, todo esto, hermanos, son formas de trabajar, pero los que establecieron ese sistema para hacer daño a las comunidades son los
Breslev. Ellos tienen ese departamento recalcitrante, violento, con una literatura tenaz en contra del movimiento de raíces hebreas, mesiánico, para hacer daño, para que no prosperen, para que no crezcan, para que no salgan adelante. Entonces, allá debe estar todavía haciendo eso, afectando comunidades. Bendito el Eterno. Entonces, eso pasa mucho, hermanos. Eso pasa mucho. Entonces, a raíz de esto es que el libro de Apocalipsis, Juan, el discípulo amado, él omite, guiado por el Rúa, él omite la tribu de Dan. Y en sustitución de la tribu de Dan fue puesta la tribu de Manasés. La tribu de Manasés. ¿Ok? Porque de un descendiente de Dan, de ahí va a salir el antimachía, el anticristo. Que no nos vamos a meter en el tema ahora, porque hay otros textos, incluso hay una parábola, la parábola de los árboles, que está aquí en la escritura, donde habla de eso también, a nivel de parábola, de palabras. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya sabemos, la marca que habla la escritura, el profeta, no es una cruz, sino una tab. Una tab en la frente. Pero esto no es para todos los creyentes. Es solamente para los 144,000. Pero si nosotros ahondamos un poquito en el asunto, nos puede llevar a Caín, a Génesis. Porque usted sabe que hay mucha gente que se pregunta qué marca le puso el Eterno a Caín para que nadie lo matara, porque eso dice la Escritura, que él puso una marca o un sello en Caín para que nadie lo tocara, porque la gente quería vengar a Abel. Y porque Caín fue el primer homicida que hubo en la historia de la humanidad. La primera persona que mató a otra persona fue Caín. Entonces el Eterno, por no destruirlo o matarlo, porque sería pues algo no impropio, porque Caín pudo haber sido ajusticiado por el Eterno por lo que hizo, pero el Eterno lo hizo para no sentar un mal precedente. Pero sí hubo mucha gente de aquella generación que sí trataban o querían matar a Caín, o sea, vengar la sangre de Abel. Entonces, para que nadie lo tocara, el Eterno puso una marca en Caín. Entonces, hay algunos sabios que dicen que de igual manera él le puso una tab. Una tab se la puso a Caín en su frente para que alguien no se atreviera a tocarlo, ni por equivocación, ni por accidente. Pero mire, ¿quién mató a Caín? Este hombre medio ciego lo mató accidentalmente, porque él casi no veía bien, estaba casi ciego ya. Y él disparó su flecha porque el hijo se equivocó. El hijo vio a Caín de lejos porque el papá y el hijo iban de cacería y el hijo era el que le decía, pa, a la derecha, a la izquierda o a tal parte, hay algo, hay un venado, hay un animal. Entonces el hombre tenía fama de buena puntería y el niño se equivocó. Lo que pensó que era un animal era Caín, que pasaba por ahí a la distancia y este hombre lo mató. Y él del susto que le dio, él lo que hizo fue que mató al niño también. Mató al niño. Entonces,
Y ahí viene la pregunta. ¿Qué marca era la que el Eterno le puso a Caín? Entonces, algunos sabios dicen, pudo haber sido una taf. Y mire que esa letra, hermanos, está muy relacionada. Este hombre, ya encontré la cita, se llama Lamec. Génesis capítulo 4, verso 23. Lo que pasa es que las palabras que él dice ahí son palabras agoreras o palabras simbólicas. Porque dice, Lamec dijo a sus mujeres, tenía dos, Adá y Silá, escuchad mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mi dicho, que a un hombre maté por mi herida y a un muchacho por mi contusión. Porque dice, a un hombre maté por mi herida, por lo que él no veía bien. Y a un muchacho por mi contusión, está hablando del hijo. O sea, nosotros de pronto no entendamos bien cómo él pudo haber matado al hijo, pero es que nosotros de pronto no entendemos la cultura oriental. Por ejemplo, aquí, cuando alguien recibe una noticia terrible, la gente, uy, ¿cómo así? No puede ser. No, y le da golpes a la pared hay muchas reacciones aquí más o menos en América. En el Medio Oriente, cuando la gente, ante una terrible noticia, la gente comienza a manotear y a tirar golpes así, como que se ciegan, como que pierden la conciencia y la lucidez y empiezan. Entonces, eso le pasó a Lamec. El muchacho estaba ahí al lado, el hijo. Cuando el hijo le dijo, pa, mataste a Caín. Entonces el hombre, como él sabía que Caín estaba marcado por el Eterno, que nadie lo podía tocar, el hombre entró en pánico. No puede ser, y empezó a manotear así, desesperado y a brincar. Y como era ciego, medio ciego, le dio un golpe al hijo, que estaba ahí al lado, sin querer tampoco. O sea, él mató a dos personas sin querer. Por eso es que, mira lo que dice el verso 24. Si 7 veces es vengado Caín, 70 veces lo será Lamec. Por un doble homicidio sin intención. Entonces, por eso dice, Caín puede ser vengado 7 veces, pero yo 70 veces 7. O sea, no hay límite para perdonar. ¿Ok? Ahora, el asunto de la tab. Los hermanos que conocen la historia del Golem, no sé cuántos han leído el Golem. Mano Ángel, ¿tú sabes algo del Golem? Mano. Shalom, Rab. ¿Qué es lo que nos ha comentado acerca de este como ser misterioso de barro? Eso, En el ok. cual, sí, ese, ¿verdad? Sí, bueno. Gracias, hermano. Y aquí el hermano Freddy se fue. Bueno. El Golem, hermanos, ¿cómo dijéramos esto? Hay una parte cultural e histórica dentro del judaísmo de que los sabios, y aún todavía, podían crear un animal, lo hacían de barro primero, una figura de barro, y luego le daban vida
a través de unos rezos y unas oraciones desconfigurando el tetragramatón. Entonces, había una rigurosidad pues y circunstancias muy exclusivas para fabricar una cosa de estas. Pero también podían crear una persona, un ser humano. Que eso lo llaman el golem. Pero el detalle con el golem es que no tiene alma. No tiene alma, o sea que es difícil que muera. Entonces el detalle del golem, yo lo traje aquí a colación es porque el que lo fabrica lo activa poniéndole una letra del alefato en la frente al golem. Cuando tiene la letra, lo marca, eso cobra vida, se mueve y habla y una cosa y la otra, pero cuando se la quitan, queda inmóvil, lo destruye, lo inmoviliza. Entonces, los que hacen estas cosas, ellos aplican también la misma letra esta, la taf, le ponen una taf. Esa es la letra que activa la cosa. Yo pongo este tema, que no debía haberlo puesto porque es un tema complicado, lo del golem, pero usted puede averiguar. En la Segunda Guerra Mundial, en los guetos, allá en Varsovia, en Polonia, en Hungría, cuando lo que pasó con Hitler persiguiendo a los judíos, algunos sabios construyeron golems para que los defendiera de los alemanes. ¿Cuál fue el detalle? Que Hitler, como él era de ascendencia judía, pero odiaba a los judíos, pero conocía mucho el judaísmo, él le dijo a los soldados alemanes, a los comandantes alemanes, que si se le aparecía un golem, porque ellos quedaban aterrados, porque a veces los hacían de 2 metros altísimos, y a ellos les disparaban y las balas no les hacían daño, porque era un golem. Pero el golem se hacía mucho daño en las fuerzas alemanas. Entonces Hitler les dijo, la única forma de destruir un golem es darle un bombazo que lo vuelva añicos. O quitándole la tab, pero para quitarle la tab, eso se hacía con una oración especial. Entonces así fue como algunos golem que se crearon para que defendieran a los judíos en los guetos o en el terreno, así los destruyeron. Entonces, esto quedó registrado en los anales históricos de la Segunda Guerra Mundial y también en la Primera Guerra Mundial, porque esto del golem es muy antiguo. Pero también quedó en conocimiento de muchos alemanes que fueron testigos que les tocó luchar contra un golem, simplemente que ellos quedaban aterrados porque ellos le disparaban una ametralladora a un golem y el golem ahí seguía. Y ellos eso lo registraron, pero mucho de eso lo borraron también. Muchos hechos históricos los borraron por vergüenza porque perdieron la guerra. Pero en la Segunda Guerra Mundial sí hubieron golems que fueron hechos por algunos sabios para que los ayudara a defenderse de los alemanes. Entonces, otro día hablamos más abiertamente sobre este aspecto del golem, se llama. Entonces, lo traje a colación por lo de Caín, que el Eterno lo marcó para que nadie lo tocara. Con lo que leímos en Zacarías acerca de la marca de aquellos en Jerusalén que fueron marcados para que el ángel de la muerte no llegara hacia ellos. Luego, aquí en el libro Apocalipsis, lo que estamos estudiando en esta noche, acerca en el capítulo 7, donde habla de las 12,000 de cada tribu, o sea, los 144,000. Por eso dice el verso 4, capítulo 7, verso 4. Y oí el número de los sellados.
144.000 sellados de toda tribu de los hijos de Israel. Y de ahí en adelante menciona en la tribu Judá tal, 12.000, tal, 12.000, de la tribu tal, 12.000, y así se fueron dando todos, y que fue cambiada la tribu de Dan, ya no la mencionan acá, y fue sustituida por Manasés, uno de los hijos de Joseph, que nacieron en Egipto. Que usted sabe que cuando Jacob iba a darlos la bendición a los dos hijos de Jacob, él cruzó las manos. Cruzó las manos. Entonces bendijo al menor por sobre el mayor. ¿Ok? Bueno, mis hermanos, se nos fue el tiempo. Está interesante esta temática. El miércoles vamos a seguir en el versículo 9. Amén. Y otro día nos metemos un poquito más acerca del golem. Es un tema interesante que los judíos no lo usan, no lo mencionan mucho, porque eso pertenece al sod, a las cosas secretas del judaísmo. Amén. Bueno, vamos a pedirle al hermano Ángel para que nos dirijan la oración de despedida.